Muy bien. Hace un tiempo, al inicio del año, el Señor me puso el sentir de comenzar a preparar una serie de prédicas. Así que me van a ver varios domingos seguidos aquí y que tienen que ver con lo que era la vida de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Y en el contexto de lo que venimos hablando de los muros, es que quiero que veamos cada una de estas cosas que el Señor me ha marcado como un muro a reforzar, a fortalecer y desde ahí también poder avanzar, como veíamos la semana pasada con Andrés, poder avanzar en en lo que el Señor nos vaya marcando. Hoy el Señor, yo le aseguro que nos va a poner un poquito entre la espada y la pared, porque hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, pero la iglesia del primer siglo, aquella primera iglesia que recibió la venida del Espíritu Santo y que de ahí comenzaron a llenar del Evangelio a todo el mundo, a ellos les llegaron a decirlo aquellos que trastornan el mundo, y por algo era, por algo era, trastornaban el mundo, eran un potencial espiritual. Cada uno de ellos era un potencial espiritual y eso era porque cumplían con algunos principios básicos, que es lo que vamos a estar viendo. Hechos 2, del 41 al 47, por favor, ¿pueden ponerlo, chicos? Ahí va, así lo leemos todos. Bien, Hechos 2, del 41 al 47 dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. De la prédica de Pedro, antes de eso eran 120. Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acá solamente tenés una cantidad de principios que la iglesia primitiva practicaba. Esto como un resumen de la dinámica de la iglesia de ese primer siglo. Por algo crecían, porque cumplían con principios, y hoy el Señor nos va a desafiar en uno de esos principios, que es el principio de la enseñanza, ¿sí? Por eso esta prédica se llama Fortaleciendo los muros de la palabra. Saben que en el ahí vamos a ver en el pasaje este que dice: fue así como los que recibieron la palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. En el primer siglo, la iglesia no tenía Biblia. Cuando la iglesia nació, no tenían Biblia. Lo cual hacía un poco que manejar un grupo y organizarlo y administrarlo sea un poco complejo. Nosotros hoy, porque tenemos este libro bendito y amado que se llama Biblia, y con el cual regimos todo, pero en el primer siglo no existía esto. Habían cartas dando vuelta, muchas cartas que no eran de los apóstoles. Entonces, como una manera de regular
la vida de la iglesia porque era necesario, se confeccionó lo que se llamó la didaqué, ¿sí? La didaqué. Y la didaqué o didaché era un conjunto de enseñanzas generales como para regular la vida de la iglesia. Nada más que eso. Pero ¿qué tenía? ¿Qué trataba? Cosas muy puntuales. Por ejemplo, esto de los dos caminos. ¿Qué hablaba de los dos caminos? Bueno, que hay un camino de la vida donde vos tenés que manejarte amando al Señor y a las personas. Y un camino de la muerte donde tenés pecados que no deberías practicar, básicamente. Tenías instrucciones litúrgicas que tenían que ver con, por ejemplo, el bautismo, que dice que tenía que ser en agua viva o agua corriente. O también, por ejemplo, se les sugería, miren qué interesante esto, se les sugería que los cristianos reciten el Padre Nuestro 3 veces al día. Pero no es rezo, o sea, empezar a orar diariamente, por lo menos 3 veces por día, acordate de Dios. Para el ayuno, dice, se recomendaba ayunar los miércoles y viernes. Por lo tanto, la iglesia ayunaba, porque los lunes y jueves eran los días que ayunaban los de las otras religiones. Entonces, para no confundir las cosas, ayunen los miércoles y viernes. O sea que la iglesia tenía una costumbre, un hábito del ayuno. También habla de la cena del Señor, que daba algunas pautas quiénes podían y quiénes no participar de la cena del Señor. La vida comunitaria, cómo tenía que ser, y ahí habla de que había que recibir a los maestros, a los profetas y a los apóstoles itinerantes que andaban por las iglesias, pero también probarlos. Probarlos. Se anima a recibirlos con hospitalidad, pero también se advierte. Hey, guarda, guarda, tengan cuidado con eso también. Dice, un verdadero profeta se reconocerá por su comportamiento y su mensaje y no debe quedarse más de 2 o de 3 días sin trabajar. Y si alguien pide dinero o regalos bajo pretexto de ser profeta, es considerado un falso profeta. Eso está escrito en la Didaqué, no lo estoy inventando yo. O sea, era para tener cuidado, porque andaba mucho dando vuelta. Pareciera que las cosas se repiten, ¿no? Una disciplina eclesiástica, ¿no?, en el cual se enfatiza la corrección fraterna entre los hermanos, la reconciliación. Acá hablaba de cómo tratar el pecado de la iglesia, o sea, de los hermanos. Si alguno pecó, cómo tratarlo. Tiene que ser advertido, corregido, y si persiste en el pecado, dice que sea excluido de la comunidad. O sea, no se andaban con vueltas. O sea, esto se supone tomando la palabra del Señor, donde dice primero que si alguien está en pecado, otra persona tiene que ir a corregirlo. Si esa persona no responde, tiene que ir con 2 o 3 testigos. Si esa persona no se arrepiente, tiene que llevarlo a la congregación y delante de la congregación tratar el tema. Y si esa persona, después de tanto protocolo, no quiere, entonces se lo excluía. Se dice, tómenlo como gentil y mundano. Y por último, otra cosa que la Didaqué hablaba era de la escatología. ¿Qué es la escatología? La venida del Señor. Entonces era un tema importante en aquel momento ya, la venida del Señor. Por eso que tenemos tanto material sobre la venida del Señor, ¿sí? Así que esto fue lo que la iglesia estuvo respetando en un principio hasta que el canon bíblico fue constituido, fue establecido, y eso no fue sino hasta la mitad del del año 200, del segundo siglo.
O sea, pasaron más de 200 y tantos años hasta que el canon bíblico, lo que nosotros tenemos acá, la cantidad de libros que tenemos nosotros acá. ¿Cuántos saben que esto no es un libro, sino un compendio de libros? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ah, bien, muy bien. Si no, ya los iba a mandar a la... Bueno, igual vayan a la escuela bíblica. 66 libros que usamos los protestantes. Los católicos tienen 73. ¿Sí? Pero hasta que esto se formuló y se estableció así, pasaron más de 200 años. Casi 250 años. Entonces, hasta ese momento la Didaqué estuvo vigente. Y hasta el día de hoy se podría decir que tiene muy buenos consejos. No es la palabra, pero es una manera de regular la conducta de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comenzar o volver y profundizar el amor por la palabra, el pacto por la palabra. ¿Por qué? Porque así como en aquel entonces, hoy vuelven a aparecer doctrinas, herejías y cosas que no deberían meterse en la iglesia. Y la única manera que tenemos de no permitir su entrada es teniendo conocimiento de la palabra. Cuando no hay conocimiento, es como que tenemos fisuras en el muro. Tenemos los muros medios caídos y entonces cualquier cosa puede entrar. Y yo quiero invitarlos a eso, porque imagínense este ejemplo, este caso. Hagamos de cuenta con este ejercicio mental que empezamos a descuidar la Biblia. Ya no la estudiamos, ya no la tomamos en cuenta, no la leemos. Empezamos a tomar más en cuenta lo que dice determinadas personas. Empezamos a escuchar a otros que nos gustó lo que dijeron. Pero empezamos a descuidar el estudio de la palabra y entonces mamamos otras cosas. Y con el tiempo olvidamos la Biblia. Pero llega un momento en que la iglesia se nos desbandó. Pecado, falta de santidad y cosas por todos lados y no sabemos. Y ahora, ¿y a dónde volvemos para corregir todo? ¿Le vamos a ir a preguntar a alguien cómo volver al camino? ¿Le vamos a ir a preguntar a una persona, che, qué hago para recuperar la iglesia y que sea como Dios quiere? No. Acá hay que volver. Siempre. Y eso es lo que pasó, mis hermanos, cuando allá por el año 300 y tanto, que la iglesia venía linda, venía bien, se juntaban las casas, crecía, eran un potencial. Allá por el año 314, 15 por ahí, se levanta un emperador llamado Constantino, que por una experiencia que tiene, institucionaliza la iglesia. Le quita los edificios a los paganos y le dice a la iglesia: no se junten más en las casas, júntense ahora acá en los templos, en estos yo se los doy. Y la iglesia, el cristianismo pasa a ser la religión oficial. Y a partir de ahí, mis hermanos, la iglesia entra en un periodo de mucha oscuridad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se separa el clero, lo que se conoció como el clero de los laicos. Y el clero empezó a formular lo que después se llamó el Papa, los obispos y todo lo demás. Y los laicos son la gente que iba común a la iglesia y escuchaba en latín. Y eso duró más de 1000 años, donde la palabra les fue quitada a las personas y la verdad fue restringida. Y la iglesia cayó y se sumió en tinieblas.
hasta que por allá en el 1500 Dios levanta un hombre que no era perfecto, pero que le trajo la revelación de lo que era verdaderamente la salvación en Cristo. Y en ese movimiento se postularon, aparecieron muchos más: Lutero, Calvino, Zwinglio, Menon y varios más, que Dios levantó en ese momento para comenzar lo que se llamó la Reforma. Y una de las cosas que ellos hicieron fue levantar 5 solas, se llaman las 5 solas, para moverse en eso. Las solas eran solo la Biblia, solo Dios, solo Cristo, solo fe, solo gracia. Y eso fue la base del protestantismo. Volver a la palabra. Volver a la palabra. Por eso que nosotros, hermanos, le voy a pedir a los chicos, ponete el logo, por favor. Cuando nosotros pusimos el logo de Nueva Vida, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 partes. Nueva Vida es el nombre, pero tiene 3 partes que el Señor nos inspiró para diseñar ese logo. La base es la palabra. La centralidad de la cruz, el sacrificio, todo lo que hizo Jesús allí en la cruz. Y sobre todo eso, el mover del Espíritu, declarando que queríamos la presencia del Espíritu en medio de todo esto. La base firme de la palabra, la centralidad de la obra de la cruz, porque sin eso ninguno de nosotros estaríamos acá. Y el mover poderoso del Espíritu, llevándonos a entender todo como realmente tiene que ser. Hoy lo cantábamos y cantamos mucho del Espíritu y me encantó. Porque en este logo, hermanos, declaramos proféticamente, aunque en ese momento ni hablábamos de lo profético. Pero declaramos proféticamente y no nos vamos a mover de ahí. No nos vamos a mover de la base firme de la palabra. No nos vamos a mover de la centralidad de la cruz, porque no hay nadie que pueda hacer lo que hizo Jesús por nosotros y por la iglesia. Y no nos vamos a mover del Espíritu, porque hay doctrinas que limitan y restringen el poder del Espíritu Santo. Y no nos vamos a mover de ahí. Es más, esto hay que desarrollarlo más. Es básico. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no estamos firmes en la palabra, comienzan a aparecer las herejías. Y yo quiero mostrarle algunas herejías que en el pasado aparecieron, de gente que por no estar sujeta a la palabra o por hacer sus propias interpretaciones, cayeron en herejías que después le hicieron mucho daño a la iglesia. Por ejemplo, algunas herejías trinitarias. Se habrán escuchado del arrianismo, que hablaba de que Jesús no es Dios. Y nosotros creemos en la divinidad de Jesús. O el apolinarismo, que afirma que Jesucristo no tenía un alma completa, sino que su naturaleza divina fue reemplazada por una parte humana. O sea, no era Dios hecho hombre, era un hombre nomás. Por el macedonianismo, niega la divinidad del Espíritu Santo. Que es medio raro eso, ¿no? El modalismo, que sostiene que Dios no es 3 personas, sino que es una sola, que aparecía como le convenía. A veces es Padre, a veces es Espíritu y a veces es Hijo. Entonces, cuando Jesús hablaba con el Padre, que hablaba con Él mismo. O cuando se manifestó Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todo eso lo negaban. Habían unas doctrinas cristológicas que consideran la carne de Cristo como una mera apariencia, no era un cuerpo real, dicen. Por eso que el apóstol Juan decía: cualquiera que niega que Jesús vino en carne
es un anatema y es un anticristo. Ese es el espíritu del anticristo, el que niega lo que el Señor hizo. Y así, eutiaquismo, nestorianismo, ¿no? Otras herejías que aparecieron, los gnósticos, que hablaban del conocimiento y que solamente por medio del conocimiento uno podía llegar a alcanzar salvación. Y la palabra claramente nos habla que la salvación se obtiene por fe. Por fe. El priscilianismo, que era un movimiento herético que negaba, fíjese esto, la divinidad de Cristo y el valor de la Biblia. Hermanos, cuando a la Biblia le quitamos autoridad, se nos viene abajo todo. Esta es la palabra. Si la Biblia pierde autoridad, se nos viene abajo todo. La iglesia oficial, ¿no? La iglesia católica no tiene la Biblia como la autoridad. La iglesia católica ha establecido como la primera autoridad la voz del Papa, después las tradiciones y después la Biblia. Por eso que la Biblia puede decir algo, pero si el Papa dice otra cosa, es lo que dice el Papa. Bueno, ahí tienen otras que si después quieren estudienlas, no les va a hacer daño. Como el montanismo, novacianismo, maniqueísmo, ¿no? Pero, hermanos, ¿por qué quiero llevarlos a pensar y a meditar un poquito en esto? Porque la palabra ya lo dice. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y créanme, hermanos, que las doctrinas de demonios no vienen como un ataque que nos dé miedo, que nos asuste. Al contrario, vienen como mentiras bien disfrazadas de verdad. El diablo siempre se ha manejado con la mentira. Negando la palabra, distorsionándola, falseándola, y le ha funcionado. Y no podemos caer en eso. Y usted dice, bueno, pastor, pero eso pasó hace... Sí, pero sigue pasando. Sigue pasando y le voy a dar unos ejemplos. ¿Sabe que en México hay un apóstol que dice, que asegura tener tal unción para orar y sacar a la gente del infierno? Herejía. Herejía, hermanos. O sea, ¿para qué vino Jesús entonces si necesitábamos solamente una persona orando? Pero eso es ya, está loco. Hay un canal cristiano que cada tanto hacen una maratón, ¿sí?, para juntar plata. Y le tocaba pasar a uno, en medio de toda esa maratón van haciendo varias como prédicas y animando a la gente a que ofrende, ¿no? Y uno de esos pastores tuvo una revelación y dijo que María, la madre de Jesús, tenía una licorería. ¿Por qué? Porque en las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, fue María la que llevó a Jesús a que convierta el agua en vino, le dijo que lo haga. Entonces ella humildemente renunció a vender el vino a la boda con la cual se hubiese enriquecido. Por lo tanto, hermano, renuncia a tu manera de ser, de enriquecerte. O sea, hermanos, cuando vos escuchas estas cosas te da risa, pero es triste. Porque, hermanos, eso no está en la palabra. No podemos inventar cosas.
A mí me preocupa mucho que hay una doctrina dando vuelta que dice que la palabra no tiene toda la revelación, que al día de hoy podemos tener más revelación. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es una puerta abierta a decir, Dios me dijo algo, Dios me reveló una nueva doctrina. ¿Y quién te va a decir si Dios te lo dijo? ¿Y sabe qué se genera de eso? Las herejías, las sectas, las falsas enseñanzas. Porque ya la palabra, hermanos, está cerrada. Y eso es lo que yo creo. Está cerrada y nadie puede venir a añadir ni a quitar nada. Que Dios traiga revelación de lo que está escrito, iluminación es otra cosa. Pero tiene que estar acá. Si no está acá, no lo tomamos. No lo tomamos. El otro día les hablaba de una mujer, y voy a dar el nombre para que no la escuchen, ¿ok? Se llama Lisney DeFont, que está enseñando de la cuatridimensión de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que hay un Dios que creó la Trinidad. Herejía. O sea, ya no podemos hablar de la Trinidad, hablamos de otro Dios más grande todavía. Eso es herejía. Pero también sabe lo que dijo esta misma mujer, que la gracia solo te da el 60% de la salvación. El otro 40% te lo tenés que ganar. O sea, Jesús no hizo las cosas completas en la cruz. Cuidado. Cuidado, hermanos. Estamos atacando la cruz, la obra de la cruz, al mismo Señor Jesús. Herejía. Y a veces, hermanos, porque están en las redes, los escuchamos. Cuidado. Cuidado. Hubo otro pastor que dijo, Jesús sí pecó. Hubo un famoso, no sé si decir predicador, porque es un cantante conocido, no voy a dar nombres para no tirarles abajo algunas cosas, pero dijo, el hombre es bueno por naturaleza. Decile al que tenés al lado, vos sos bueno. ¿Qué dice la palabra? Somos pecadores. En nuestra naturaleza carnal, sin Cristo, somos malos. Somos pecadores. O sea, si fuéramos buenos por naturaleza, entonces nos merecemos el cielo. Y así, mis hermanos, no quiero entrar demasiado en eso, pero el Señor nos llama a tener cuidado. Y la única manera de tener cuidado es tener la palabra. La palabra. Ese muro de tu familia, este muro tiene que estar fuerte. Fuerte. Ese muro tiene que estar fuerte en tu vida y tiene que estar fuerte acá en la iglesia. Hermanos, todas las cosas que el Señor nos va mostrando, nos va dirigiendo, todo lo paso por la palabra. Si yo en el espíritu de la palabra veo que algo no va, les voy a decir no. No. Oraré, buscaré, todo lo que sea, pero si en el espíritu de la palabra eso no está, le voy a decir no. Y todos le tenemos que decir no. Porque no es tarea del pastor solamente, sino de una iglesia que tiene temor de Dios y que escucha la palabra.
Juan 2:27 dice, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. O sea, acá nos está diciendo que nadie nos puede enseñar, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así que nadie me va a enseñar. No, porque eso se contradice con toda la enseñanza otra, ¿no? El contexto. Otra cosa cuando tenemos que estudiar la palabra es estudiar el contexto. O sea, ¿de qué está hablando? Porque hay muchas herejías que se han formulado porque han sacado un versículo de acá y con esto hicieron una doctrina. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Porque es querer hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Entonces, este versículo, el contexto de este versículo justamente está hablando de los falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles que enseñan y que dice, la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie venga a decirles si lo que enseñan ellos está bien o está mal. Ustedes, por la unción que está en ustedes, deberían saberlo. Por la unción que está en ustedes, ustedes deberían poder identificar claramente si lo que están hablando es de Dios o no es de Dios. Pero a veces cuando no tenemos la unción en nosotros para hacer eso, nos comemos todo. Y la unción es la presencia del Espíritu, ¿no? Cuando vemos al Señor Jesús batallando con el diablo, cuando el diablo lo tentó al Señor Jesús, el Señor Jesús ¿con qué lo combatió? Vete, Satanás, punto, ¿no? No. ¿Qué fue? La palabra. Y no le dijo cualquier palabra, porque no es que en el momento el Señor Jesús comenzó a decirle lo que se le ocurría. De hecho, el Señor Jesús era la palabra. Pero no hizo eso. ¿Saben que todos los versículos que el Señor Jesús utilizó para echar fuera al diablo están en Deuteronomio 6 y 8? Las 3 veces que el diablo lo atacó, las 3 veces lo resistió con la palabra y las 3 veces le citó versículos. Le citó palabra que está en el capítulo 6 de Deuteronomio y en el capítulo 8 de Deuteronomio. Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, nosotros también, pero para eso tengo que saber. Para eso tengo que conocer la palabra. Hermanos, yo sé de muchos que el enemigo los viene a atacar y no saben cómo defenderse. Y no saben cómo defenderse porque no conocen la palabra. Porque de ahí de la palabra es que el Espíritu Santo, del depósito de tu corazón y de tu mente, va a tomar para traértelo en el momento que lo necesites y de esa manera luchar. Entonces, si no conocemos la palabra, si yo no tengo conocimiento de la Biblia, no tengo armas. Isaías 5:13, mire lo que dice. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y le está hablando al sacerdote de turno. Mi pueblo fue llevado cautivo y fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento.
falta de conocimiento. Hermanos, el enemigo ha querido destruir la Biblia porque es la palabra, la Biblia, el libro de Dios a través del cual nos habla, nos instruye, nos fortalece, nos revela a través de eso. Y el diablo ha tenido ataques furiosos contra la Biblia, algunos ataques directos a la Biblia, ¿no? Como persecución y quema de Biblias en distintas épocas, porque sabe que la Biblia, este libro por el cual muchos murieron, mucha gente murió por este libro, por traducirlo, por llevarlo a otros lugares, por hacer que se expanda la palabra. Muchos murieron, perseguidos rabiosamente. Ataques directos, pero también ataques indirectos, como herejías, falsas doctrinas. Un ataque que yo creo terrible. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Sí? Hoy voy a mandar al frente a todos. El Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras se llama. Pero no tienen ni quien la tradujo. Solamente la Watchtower Company and Bros y amigos. Y ese libro no es la Biblia, hermanos. No es la Biblia. Es un libro donde toda la palabra está tergiversada. Un libro que apoya lo que ellos querían que apoyara. Y lo que querían que apoyara era que decir que Jesús no es Dios, no creen en la Trinidad, no creen que el Espíritu Santo sea una persona. O sea, ya con eso te tiraron abajo todo. No es la Biblia. Es una palabra tergiversada, contaminada, que no trae vida. Los mormones no les alcanzó con la Biblia, dijeron vamos a escribir otro libro más. Y aparecen con el libro del Mormón. En una historia en la que supuestamente el profeta de ellos, el José Smith, va a un bosque porque el ángel Moroni le dijo que vaya y desentierre unas tablas que eran unas tablas de oro escritas en un egipcio antiguo, y que casualmente al lado de las tablas habían unos anteojos con los que iba a poder traducir el egipcio antiguo. Sí, se ríen, pero... Y eso que les estoy diciendo solamente la parte básica, porque después todo lo que es doctrina, en un tiempo hasta decían que los rubios y de ojos celestes iban a heredar el cielo, mientras que los morochitos iban todos al infierno. Yo no sé dónde quedaba pero hermanos, terrible, terrible. Y están ganando, afuera están ganando gente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y así como esos, otras que se están levantando, ataques a la Biblia. Quiero decirle algo también, que por ahí no es... Bueno, hay que tener cuidado con las paráfrasis. Las paráfrasis no son la Biblia. ¿Qué es una paráfrasis? Hay varias, que han hecho una especie de Biblia explicando versículo a versículo lo que supuestamente dice el versículo. Es una interpretación de una persona, ¿sí? Hay una Biblia, pero es paráfrasis,
que se está utilizando mucho, que es la Passion Translate. Eso es una paráfrasis. ¿Bien? Y una paráfrasis es explica el versículo, pero agrega, y es una interpretación de una persona o de algunos. Pero no es la Biblia. No es la Biblia. Versiones que vienen diluidas, versiones que hay que tener cuidado. Yo veo que algunos me miran como... Pero era necesario decirlo, mi hermano. Necesario decirlo. Porque eso nos va a llevar a salud espiritual, a sanidad espiritual. Nosotros, yo creo que estamos llevando dentro de todo una doctrina bien sana y no nos queremos correr de ahí, pero tenemos que tener cuidado todos. Tenga cuidado también con lo que ve, que estaba películas, series inspiradas en la Biblia. No me quiero meter ahí. Hace unos años atrás salió la película Noé. Noé. Lo único que quedó, como diría un grupo por ahí, lo único que quedó de la película fue el lorito, ¿no? El arca. Porque lo demás, nada. Y eso me preocupa, hermanos, porque yo, en ese entonces, cuando salió la película, hermanos fueron a verla, no de acá, no sé, porque acá no hacemos esas cosas, fueron a verlas y cuando me hicieron la devolución de la película, no, pastor, es re bíblica. Yo, este hermano no conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Desde el primer minuto ya, o sea, después Noé, al final queriendo matar a la nuera, ¿no? Y cosas que no, nada que ver. Lo único bueno que tenía era el arca, pero nada más. Y el problema es que cuando mamamos de ahí sin conocimiento, empezamos a creer cosas que no son. Hay una serie que ustedes... ¿Lo digo o no lo digo? The Chosen. Los elegidos. Yo no es que le voy a decir no la vea. Es una linda serie. Tiene mucha emotividad. Presenta a un Jesús muy lindo, muy carismático, muy querible. Pero el director se ha tomado muchas libertades creativas que no son parte de la Biblia. No son parte. Por ejemplo, ya de entrada te presenta que Pedro, el milagro de Pedro de la pesca milagrosa, era porque Jesús le dio una manito a Pedro para que le pagara una deuda a los romanos por juegos, por deudas de juego. ¿Alguien que me lo busque, por favor? O dice que fue Tomás el que negligentemente se calculó mal el vino de la fiesta de las bodas de Caná. ¿Alguien que me lo busque? Véala. Véala, tiene cosas muy lindas. Algunas representaciones muy buenas, muy lindas. Yo no la he visto. Porque en mi corazón, por amor a la palabra, la verdad que me choca. Me chocan muchas cosas. Pero si quiere verla, véala, pero con la Biblia en la mano. Y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que son más una novela. Son libertades creativas, pero que no están acá.
no están en la palabra. Entonces en esas cosas tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Discúlpeme. No quería llegar ahí, pero bueno, ya está. Lo dije. Eso hoy, dijo. Hermanos, estos ataques que hablaba hace un momento, lo más terrible que está sucediendo hoy no es ni un ataque directo ni un ataque indirecto, sino es la indiferencia del pueblo de Dios hacia la palabra. Como nunca, hoy nosotros tenemos todo tipo de formato, de versiones, de maneras de conocer la palabra. Te metes a internet, te buscas un buen estudio bíblico y conoces la palabra. Tenés programas, yo uso muchos de ellos, que tenés cientos de Biblias de distintas versiones. Comentarios, tenés la Biblia en audio, tenés la Biblia en lenguaje actual, en un lenguaje más moderno, tenés la Biblia en la Biblia del hombre, la Biblia de la mujer, la Biblia de los jóvenes, la Biblia del trabajador, la del basurero, todo. Pero no la leemos y no la estudiamos. Porque no se trata solamente de leer a la mañana antes de irme a laburar, leo, a ver, para no olvidarme, listo, ya cumplí. Y saliste a la puerta, ya te olvidaste de lo que leíste. Porque la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla y hay que practicarla. Porque si no somos cristianos, póngale el calificativo que usted quiera. Vidas son destruidas por falta de conocimiento. ¿Sabe la cantidad de personas que muchas veces he tenido que aconsejar y que le digo, mira, la palabra dice esto? Y muchos me terminan diciendo, si yo lo hubiese sabido antes. Si yo lo hubiese sabido antes. No hubiese caído en esto, no hubiese caído en aquello. Mi familia se hubiese salvado, mis hijos no estarían en las drogas. Si yo lo hubiese sabido antes. Porque la Biblia, hermanos, no es una restricción. La Biblia es una protección. Protección. No, muchos toman la Biblia como que te prohíbe todo. No, o sea, la Biblia no te prohíbe. La Biblia te dice, cuidado. Te protege. Para muchos es más fácil venir acá a la iglesia, escuchar lo que dice el pastor o algún hermano el domingo acá y hasta el otro domingo, nada. O es más fácil que venga, no sé, NASA o algún hermano y me dé una palabra. Y no es que está mal, pero eso es negligente. Porque Dios te quiere hablar a vos todos los días. Todos los días. Estudiarla. Métete a estudiar de una manera sistemática la Biblia. ¿Qué significa? Bueno, voy a estudiar el libro de Mateo, a ver todo lo que tiene para decir Dios, y te sentás con un cuaderno, un lápiz, y vas leyendo y viendo lo que el Señor te puede decir a través de un libro. Porque algunos hacen bibliomancia. A ver qué tiene para decirme Dios hoy. El desierto y la soledad se alegra. No, ya. No. Hermano, estudie la palabra. Estudie la palabra. Y si usted estudia la palabra y llena el depósito de su mente y corazón de la palabra, el Espíritu Santo va a tener más para decirle.
el Espíritu Santo va a tener más para hablarle y guiarlo. Pero a veces el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, va al depósito, pasa un cactus ahí, las cucarachas salen así de adentro del depósito. Y no tiene a ver, ¿qué le digo? No tengo de dónde agarrarle algo para decirle. Porque eso va a depender de lo que pongas en tu mente y corazón. Hermanos, cada persona en la palabra conocían la palabra. Los profetas que profetizaban no era que listo se les revelaba. Bueno, muchos traían una revelación tremenda, ¿no? Pero ellos eran conocedores de la palabra. Estudiaban en escuelas. Estudiaban teología de la palabra. Ayer estábamos con los jóvenes y les podía comentar cómo Pablo fue preparado en la palabra para lo que después vino a hacer. Un hombre enteramente preparado en la palabra. Y por eso Dios lo utilizó para después dejarnos casi todo el Nuevo Testamento escrito con lo que Dios le reveló. Estudiemos la palabra. El enemigo va a tener una gran victoria y trabaja en eso, no si nos hace caer en pecado, sino si nos aleja de la palabra. ¿Me entendió? A veces estamos más preocupados en caer en el pecado, pero para el enemigo la gran victoria es alejarte de la palabra. Que no la leas, que no la medites, que no la memorices, que no le hagas caso, que no la obedezcas. Ahí está la victoria del enemigo. Quitar lo que el Señor tiene para vos. Mire, la palabra es tan hermosa. Las figuras que tiene son tan hermosas. Y en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando la palabra de Dios quiere tocar tu vida y penetra, va a cortar y matar todo lo que no sirve. Hasta pensamientos que no sirven, intenciones que no son del Señor. Va a cortar y va a entrar. Jeremías 23:29 dice: mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. Rompe todo. Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz, y es la luz que ilumina mi camino. En otra versión dice: lumbrera que alumbra mi camino. Porque es una lámpara, primero para alumbrar acá cerquita, pero también es una luz que alumbra a lo lejos. ¿Cuántas veces no hemos necesitado luz para el ahora, pero luz también para el mañana? Eso hace la palabra. Salmo 119:103: cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. ¿Cómo es la palabra, hermano, para vos? ¿Es dulce para vos? ¿Querés comerla? ¿Anhelás comerla? Yo siempre me pregunto esto. David escribió este salmo, el 119, es el salmo más largo de la Biblia. Todo el salmo, ¿saben cómo está escrito? En el alfabeto hebreo, tomó la primera letra del alfabeto, así como decir A, B, C, D, ¿no? A, y escribió un verso iniciando con la A. B, y escribió un verso iniciando con la B. C, y escribió un verso iniciando con la C. Así, todo el salmo, por eso es tan largo. Pero todo el salmo habla de lo que es la palabra para él. Yo amo tu ley, purifícame por tu palabra.
tus mandamientos y tus decretos yo anhelo, y medito de día y de noche en tu palabra. Todo el salmo, tremendo. Y David era un rey, un adorador, y no sé si se puso a estudiar teología, pero amaba la ley de Dios. Lo que David tenía hasta ese entonces eran los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Posiblemente haya tenido Josué y Jueces, y listo. No tenía más. Pero él amaba eso, y encontraba vida en eso, y encontraba su placer en eso, y lo meditaba y estaba pensando en el Señor y en lo que el Señor decía en su palabra. ¿Cuánto tiempo nos sentamos a meditar la palabra? No, pero la meditación es de lo... No. Sentate así. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Medita sobre eso. El Señor te va a hablar en esa meditación. El Espíritu te va a empezar a hablar en esa meditación. Y nosotros tenemos todo esto para meditar. Lucas 8:11 dice: la parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios, porque la palabra es semilla. Y saben que la semilla es sembrada, y cuando una semilla es sembrada, ¿qué pasa? Tiene que dar fruto. Cada domingo desde aquí nosotros sembramos. Espero que no pase lo que pasa con el sembrador de la parábola, que hay corazones que reciben la palabra y ¿no? Algunos no penetra, y viene, dice, las aves, que son representación de los demonios, y le quitan la palabra si cae en el camino. Otra cae entre espinos, y dice que los espinos representan los afanes del mundo. Y entonces cuando la planta sale es ahogada por los mismos espinos. Pero que no sea eso, que cuando salís de acá, la palabra que recibiste al otro día por los problemas, porque hay que pagar la factura, luego porque me quiero comprar esto, listo, fue la palabra. Y la que cayó entre piedras, cuando sale el sol, la piedra es calentada, quema la planta, representa los problemas diarios que a veces nos apagan o nos quitan, nos matan la palabra, lo que hemos recibido. Y además de eso, hermanos, la palabra es espejo, alimento, lluvia, agua. Para todo esto van a encontrar un versículo que pueda allí estar avalándolo, respaldándolo, ¿sí? Por eso, mis hermanos, pacto con la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra. El único lugar donde hay firmeza, seguridad, estabilidad es la palabra. Pedro dijo que era la palabra profética más segura. Y no estoy dejando de lado, minimizando el don profético ni nada de eso. Porque lo creemos, y lo creemos porque acá está. Porque hay muchos que lo niegan, y niegan muchas cosas que acá están. No, lo creemos. Pero la palabra es nuestro lugar firme. La palabra es nuestra roca donde tenemos que edificar, según la parábola del Señor Jesús. No la arena, sino la roca. Porque ese es el lugar donde vamos a estar firmes. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vas a encontrar perfección? En esa palabra vivificada por el Espíritu. Porque no es solamente, y esto lo aclaro, no es solamente aprenderte la Biblia intelectualmente o de memoria. Es lo que el Espíritu a través de este libro va a comenzar a hacer en tu vida. El Espíritu trabaja a través de la palabra para hablarte, para redarguirte, para corregirte, para enseñarte. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. El enemigo sabe que un pueblo sin firmeza en la palabra es un pueblo fácil de vencer, fácil de desenfocar. Pero al contrario, un pueblo fuerte en la palabra será un pueblo de avance y conquista. La semana pasada Andrés nos hablaba de esto, ¿no? Sí, vamos a estar fuertes en la palabra, pero ¿para qué? ¿Para cuidarnos solamente? No, porque también ahora tenemos que avanzar. Hay que ir. Y no podemos ir si no tenemos firmeza, estabilidad, fortaleza en la palabra. Es por eso que hay una responsabilidad muy grande hacia este libro. Y debemos hablarla, enseñarla, transmitirla a nuestros hijos, a nuestras familias. Deuteronomio 6, 6 al 9 dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, llenad todo de la palabra. Si vas al baño, no, mejor... En todo lugar, poné versículos ahí. El pastor Carlos siempre decía, poner versículos en la heladera. Esos versículos que dicen ayuná, ponelos ahí en la heladera. Llená todo de la palabra, todo lugar. Pero no te olvides de transmitirla, transmitírsela a tus hijos. Tus hijos tienen que saber la palabra. Hermanos, yo sería un fracasado como papá, siendo un sacerdote del Señor, si mi hija no conociera la palabra. Y todos los días tratamos de, cuando nos levantamos a la mañana, hacemos un devocional. Y a veces el devocional, si yo acá soy larguero, imagínense. Tenemos estudios bíblicos en realidad. Pero yo se las transmito. ¿Por qué? Porque, me gustaría dejarle una mejor herencia. Un terreno, una casa, lo que sea, ¿no? Pero si hay algo que le voy a dejar es la palabra. La palabra. Ese lugar de firmeza, ese lugar donde ella se va a ir a refugiar y de donde ella va a construir. No quiero ser negligente con eso. Repítela a tus hijos. A tus hijos. Tómate tiempo, hermano, de reunión familiar, de altar en la semana. No te quedes solamente con las reuniones de la iglesia. Hacé una reunión en tu casa. Vamos a leer la palabra juntos. Un altar familiar, como siempre decimos. Un día, aunque sea la semana. Tiempo para leer la palabra, para orar, para que tus hijos
crezcan en la palabra. Amén. Para cerrar, no sé cuánto dura ese cierre. Hubo una situación que se la voy a leer, pero está allí en 2 de Crónicas 34 y es la historia de Josías. ¿Conocen la historia de Josías? Un rey muy jovencito, un niño al principio. Y Josías fue criado bien, pero no tenía conocimiento, o al menos no conocía el libro de la ley. Y un día él mandando, porque él entendía que el templo era la casa de Dios y había que cuidarla y había que restaurarla porque venía muy maltratado de reyes que no habían hecho las cosas bien. Y manda a limpiar la casa, manda que pudieran comenzar a trabajar allí. Y los sacerdotes sacaron todo de adentro de la casa para poder limpiarla de todo, no solamente de mugre, sino de ídolos que habían estado ahí. Y en el versículo 21 dice, dice, mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor. O sea, estaban como haciendo el inventariado, ¿vieron? Del templo, sacaron todo. ¿Y esto qué es? O sea, se supone que era el libro de la ley, que el sacerdote, que todos los estudiosos del momento tendrían que haber tenido conocimiento, estaba ahí olvidado en el templo. Lo encuentran, dice, el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo, he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo le dijo, tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. O sea, le rindió todo y al final, ¿sabe qué? Encontramos esto. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras del rey, de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dolor y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Gicán hijo de Safán, a Abdón hijo de Micaía, al escribo Safán, a su siervo Asaías. En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor, ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él. Estamos en pecado. Apenas escuchó eso, se dio cuenta que todo lo que decía la ley, todo habían hecho mal. Pecaron por todos lados. Y se rasgó las vestiduras y mandó a consultar a una profeta. ¿Qué decía el Señor? Bueno, la sentencia era bastante mala por todos los años que habían estado pecando contra la ley de Dios. Pero la profeta le dijo también de parte del Señor, pero digan de mi parte al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Puesto que escuchaste, puesto que lloraste, te conmoviste, rasgaste tus vestiduras entendiendo que estabas lejos de mi palabra, yo te he oído. Y eso es lo que el Señor quiere escuchar, hermanos. Quiere escuchar el lamento de tu corazón si has fallado en cumplir lo que el Señor dice en su palabra.
si no le has dado a la palabra la importancia que tiene. Dios quiere escuchar ese llanto de dolor, de arrepentimiento, si no le has dado a la palabra el lugar que tiene que tener en tu vida, en tu casa y acá en la iglesia. Yo siempre he querido que la iglesia, y desde que estamos aquí, seamos una iglesia bien bíblica, bien aferrada a la palabra. Por eso que hacemos cursos, clases bíblicas, y todas las prédicas de acá, hermanos, van a salir en base a esto. Y es lo que los hermanos del equipo pastoral le pueden dar testimonio de eso, de que yo todo el tiempo les estoy diciendo que lo que prediquemos tiene que ser bíblico, tiene que tener fundamento de la palabra. Porque podemos leer libros, podemos traer ideas de otros libros, algún hermano que dijo alguna cosa interesante, pero no es la Biblia. No es la Biblia. ¿Puedo tomarlo? Sí. Yo leo libros muy buenos, soy instruido también, pero voy y corroboro a ver, ¿esto está en la Biblia o no está? Porque ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Porque se levanta cada uno iluminado a decir cosas. Sigo leyendo el versículo 30 en adelante, dice: entonces el rey se dirigió al templo del Señor acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor. No dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres. Un compromiso público. Un compromiso público. Llevar al pueblo a la palabra. Pero no solamente conocerla intelectualmente, a vivirla, a practicarla, a que la Biblia se transforme en el fundamento. Porque eso tiene que ser, mi hermano. Termino leyendo esto. ¿Cuántas veces dije termino? Mientras la ley era oída, Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 11, ellos están volviendo del cautiverio, comenzando otra vez allí en la ciudad de Jerusalén. Esdras, que era un líder religioso, toma el tiempo para dirigirse a todo el pueblo y leer la ley también. Y dice: mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías y Kelita, Azarías, Josabá, Jonán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura. O sea, esto es como que Esdras estaba leyendo acá, pero distribuido entre toda la multitud estaban todas estas personas. Y mientras Esdras leía, ellos, todos los demás, estaban explicando la palabra, comunicándole al pueblo la palabra.
Y dice que lo hacían de una manera, dice, y es que dice, el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido de la ley, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. A los hermanos le he dicho alguna vez, yo prefiero una idea clara y entendible que muchas que no entiendo nada. Porque lo importante es que se entienda. La palabra tiene que ser clara, entendible. Como todo el pueblo, miren lo que pasó. Leyeron, les explicaron, entendieron, era claro, era llevadero. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras, ¿qué pasó? Quebranto. Quebranto. Se dieron cuenta porque hubo gente que claramente les enseñó. Se dieron cuenta que estaban en pecado y se quebrantaron, lloraron. Y dice, como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: vayan, coman bien, tomen un buen vino. Lo dice acá. Pero compartan todo lo que con los que nada tienen. Este día está consagrado al Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Muchas veces usamos ese versículo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, pero ¿en qué contexto fue dicho? En un pueblo volviendo a la palabra. Porque cuando decimos el gozo del Señor es nuestra fuerza, no es que el gozo del Señor, no, Dios se está poniendo contento. Y Dios se está poniendo contento y entonces me está vivificando y me está empoderando y me está dando fuerzas. Por eso cuando Dios está contento con nuestras vidas somos vivificados. Pero cuando Dios no está contento con nosotros, hasta las pocas fuerzas que tenemos se nos van. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y le decían: ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Me encanta eso. Chicos, pueden pasar ya la música. Hermanos, hoy es un día de volver a esto. A lo mejor voy a decir: no, pero yo leo la palabra y yo la medito y la estudio y estoy bien. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y te felicito y te animo a que sigas. Ahora, si no es así, si has sido, y disculpen la palabra, negligente, hoy es un día de renovar tu pacto con la palabra. Hoy es un día. No permitas que este mundo que nos distrae tanto nos saque de la centralidad de la palabra. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios, volver a deleitarnos en la palabra. A veces nos deleitamos más viendo una película y no es que está mal. Y a veces leemos la palabra como para zafar y ya está, ya leí algo. Pero el deleitarnos, el sentarte a leer y deleitarte en que Dios te habla. El escuchar su voz cuando abriste este libro. Dios te habla y te quiere hablar todos los días.
Y está al alcance de abrir este libro. En algunos lugares este libro llega hoy domingo, queda ahí, llenándose de polvo hasta el otro domingo. Y Dios quiere que vuelvas a su palabra. No fallemos en eso. No fallemos en eso. Cierre sus ojos, vamos a orar un momento. Papá amado, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, soberano, vos que estás sentado, Señor, en un trono alto y sublime, trono digno de tu persona y de nadie más. Dios, que te haces llamar Padre de nosotros, porque nos engendraste, porque nos llamas hijos. Que con tu palabra creaste los cielos y la tierra. Que hablaste y tus palabras traen vida. Que nos has hecho llegar hasta el día de hoy este precioso libro, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes con tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos minimizado lo que significa tu palabra. Si no nos hemos dado a la tarea de conocerla. Si no hemos escuchado tu voz leyéndola. Perdónanos, papá. Perdónanos. Comienza a orar, hermano, ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, si quieres arrodillarte, lo que sea. Ahí donde estás, comienza a decir: hoy el Señor te habló, te confrontó. Comienza a orar. Habla con el Señor en lo que Él te dijo.